Debemos de relacionar la iglesia del siglo XXI y parece exactamente la repetición, ¿sí? Y dice el verso 14, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz, ¿verdad? Hoy en día tenemos ese problema también, ¿sí? Porque nos aparecen que los apóstoles y que los profetas, ¿verdad? Y dicen, ¿verdad?, de una manera diferente, va a haber un avivamiento, va a haber cosas buenas para México. Y vemos, ¿verdad?, que la vida cada día es más compleja, más delicada y que realmente, ¿verdad?, existen muchísimos problemas. En el año 1412, cuando llegaron los españoles a México, 5 años de que Martín Lutero clavara las 95 tesis que dieron inicio a la Reforma, se empezaron a construir las primeras iglesias en México, ¿sí? La antigua fue la primera villa europea institucionalizada en el Nuevo Mundo. Era conocido como entonces por la Villarrica de la Veracruz en 1519. Y quiero decirles algo, ¿verdad? A veces vemos iglesias que dicen, esta data del siglo XIII. ¿Cómo lo hicieron? Si los españoles llegaron aquí en el 1412. Y nos mienten mucho, ¿verdad? Finalmente, y nos han traído en una religiosidad que no es verdad, ¿sí? Ahora, debemos de considerar cómo nos ha enseñado la Iglesia Católica Romana, la Iglesia tradicional. La teología detrás de la disposición, el elemento más importante de la Iglesia Católica Romana, del culto católico, no es otra cosa sino la misa, no la predicación de la palabra de Dios, o como lo conocemos, ¿verdad?, el Evangelio bíblico. Eso no lo enseña la Iglesia Católica Romana, ¿sí? Ellos enseñan un ritual y se acabó. Pero a raíz de la Reforma del siglo XVI, los protestantes dieron tal preeminencia a la predicación del culto congregacional que colocó el púlpito donde antes estaba en el altar, ya que se hacía la misa desde una ala de las iglesias. Por eso van a ver algo muy importante en las iglesias católicas. Tiene, ¿verdad?, una parte, ¿sí?, lineal o recta, pero tenía en los costados unas entradas, ¿sí? Antiguamente se predicaba en un ala, jamás se predicaba enfrente de la gente. Después se predicó, ¿verdad?, dándole la espalda a la gente. Bueno, y no es predicó, se hizo la misa, ¿sí? Este se tomó como uno de los distintivos, ¿verdad?, heredados en la Reforma a través de los siglos. El lugar central que ocupaba la predicación de la palabra en sus cultos congregacionales en el Día del Señor, que lamentablemente esa perspectiva se ha ido desvaneciendo en las últimas décadas en muchas iglesias cristianas alrededor del mundo. Es decir, también ya no se está predicando la palabra de Dios. Cada vez es mayor el número de personas que consideran que la predicación, que juega un papel predominante en la época de la historia de la iglesia, donde los libros eran escasos y donde no teníamos, ¿verdad?, ni radio, ni televisión, ni internet como hoy en día lo tenemos. Pero los medios de comunicación han avanzado tanto en los últimos años que muchos cuestionan si no deberíamos de poner a tono con la época y que nos ha tocado vivir, en la que nos ha tocado vivir, y ministrar la palabra de Dios. Y por otra parte, debemos de reconocer la sociedad, y sobre todo la sociedad occidental, que ha experimentado cambios trascendentales a partir de las decadencias, ¿verdad?, de los 60, es decir, ¿verdad?,
desde los 60 hemos tenido una perspectiva totalmente diferente de la predicación, ¿sí? La predicación ya no es una predicación que sea extraída de la palabra de Dios, sino se ha diluido y hoy tenemos un evangelio totalmente diluido. Vivimos en una sociedad profundamente relativista, radicalmente secular, que tiende a rechazar toda declaración que pretenda tener, ¿verdad?, validez universal, como es la palabra de Dios. Por eso es que hoy tú vas a ver, ¿verdad?, que en la palabra de Dios dice, pero ese libro lo escribieron hombres, ¿sí? Y es, ¿verdad?, más o mayor la palabra de un sacerdote que la mismísima palabra de Dios. Por eso dije, ¿verdad?, que estamos en un mundo relativista. Es decir, lo que para ti es bueno, para mí es malo, y lo que para mí es malo, para ti es bueno, ¿sí? De esa manera se ha venido manejando finalmente, ¿verdad?, la palabra de Dios en los últimos tiempos. Iglesia amada de San Juan del Río, fíjense, pretendí predicarles sobre la Navidad y el origen de la Navidad, pero prefiero hacerlo para el otro año, para que ustedes crezcan un poco más en conocimiento, porque no los quiero ahorita, ¿verdad?, que fluctúen por el origen de la Navidad, que tiene un origen que no es más que pagano, ¿sí? La mayor parte de nuestras fiestas demás tienen un origen pagano. Sin embargo, les voy a decir, aún a los cristianos nos gusta la pachanga, nos gusta, ¿verdad?, lo que hace el mundo. ¿O qué es lo que nos hace diferentes? Incluso en la misma celebración de la Navidad. ¿Tú has visto que algo sea diferente entre los cristianos y los del mundo? ¿Hay algo diferente? Es lo mismo, haces la misma cena, los mismos comilones, las mismas bebidas, las mismas todos, ¿sí? No hemos cambiado. De hecho, las iglesias están, ¿verdad?, en una época en que las imágenes visuales pertenecen tener más preeminencia que la palabra de Dios, sobre todo el mensaje que tú quieres transmitir. Hoy vemos que a través precisamente de los teléfonos inteligentes mandamos mensajes, pero finalmente estamos mandando mensajes idolátricos y no hemos entendido que tú no debes hacerte ninguna imagen de lo que está arriba, de lo que está aquí en la tierra, ni debajo de las aguas de esta tierra. ¿Y qué hacemos? Mandar un montón de imágenes. Si tú quieres extraer algo y mandar un mensaje, ¿por qué no lo extraes de la Biblia? Y mandas el mensaje de la Biblia, eso es lo más importante. Ya no manden imágenes, ¿verdad?, que finalmente incurres en la misma idolatría. A la luz de esa realidad, muchos se cuestionan si la iglesia no debería de buscar muchas formas más creativas, más visionarias de transmitir el mensaje del evangelio, porque queremos, ¿verdad?, hoy transmitir un evangelio todo diluido, todo, ¿verdad?, como creemos. No deberíamos de reducir el tiempo, ¿verdad?, de las predicaciones en nuestros cultos. La mayoría de las gentes quiere que las reduzcamos. No deberíamos de sustituir la predicación por videos o por películas o por dramas, por representaciones o por grupos de discursos o mensajes redundantes. Fíjense, todas esas cosas las iglesias hoy en día las están practicando, y lo peor de todo que son las iglesias que se denominan cristianas. Bueno, este es el tema que quiero, ¿verdad?, considerar en esta tarde. Y fíjense bien, vamos a 2 de Timoteo capítulo 3, verso 14.